Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. En el año 2006, si mi memoria no falla, recuerdo que comencé a estudiar en la universidad y mi primera experiencia yendo a la universidad fue montarme en el autobús que me llevaba hasta la sede principal. Y quién sabe que cuando uno comienza a estudiar en un lugar o a trabajar en un lugar o estás en un nuevo grupo de personas o lo que sea, uno se siente tan excluido de todo. Uno se siente tan solo, tan raro. Eres como cucaracha en baile de gallina, diría mi pastor, ¿no? Y yo recuerdo que iba en el autobús, ya de por sí una experiencia incómoda. Un autobús era de esos pequeñitos, tenía como 25 puestos, no conocía a nadie. Entonces si te sientas al lado de una persona, no tienes ni idea de quién es. Estar sentado al lado de una persona desconocida en un autobús es incómodo. Sea un autobús el que sea. ¿Por qué? Porque hay roces de cuerpos, ¿verdad? Hay contacto físico totalmente innecesario. Los puestos pues obviamente te obligan. Y eso hace la experiencia incómoda, ¿no? Cuando llegamos a la universidad pues empezaron las clases. Tampoco conocía a nadie. A diferencia de algunas personas que estudiaban ahí, que venían de estudiar en sus colegios y llegaron a la universidad y ya tenían como su grupito. Yo no, yo llegué ahí como un paracaidista total y no tenía ni idea de quién era nadie, ¿no? Entonces, comienzan las clases y llega la hora del almuerzo. Y entonces todos comíamos en un cafetín compartido. Y cuando yo voy al cafetín, veo cómo está dispuesto el lugar, ¿no? Un montón de mesas con pocos puestos. Y yo dije, ¿dónde rayos me voy a sentar yo? Y creo que eso fue uno de mis momentos así de quiebre, de darme cuenta de que esta era una nueva experiencia que iba a traer consigo algunos retos, porque yo estaba en un lugar totalmente ajeno a mi zona de comodidad, y iba a tener que comenzar a hacer mi grupo, iba a tener que comenzar a ajustarme a esta nueva etapa, ¿no? Entonces yo entro al cafetín, así, obviamente, tal cual, así como estoy en este momento, yo tengo esta maña de meterme las manos en los bolsillos, viendo a mi alrededor y yo, ¿dónde rayos me voy a sentar? Y volteando, viendo a ver si había una silla por allí vacía, veo un grupo de muchachos que se veía que se estaban conociendo y entonces me acerco, usted sabe, tímidamente, porque adolescente no es gente y probablemente me podían salir con una, y los teens sí ya salieron, y si no han salido algunos de los de 10 a 14 años, bueno, sabe, adolescente no es gente. Llego yo y me siento aquí y le digo, amigo, ¿será que puedo sentarme con ustedes? No conozco a nadie. Y entonces, sí, vale, aquí nos estamos conociendo también. Oye, por lo menos. Yo, ¿verdad? Por mucho que usted me vea aquí hoy hablando, yo soy una persona profundamente nerd. Así de sencillo lo pongo. Yo soy una persona nerd en toda su esencia, simplemente que trato de no aparentarlo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que este grupito de personas que estaban sentados solos en ese lugar, estaban sentados solos por una razón, porque ellos eran igual de nerd que yo. Entonces yo dije, oye, esta es mi gente, ¿vale? Conseguí mi grupo, con ellos es que me voy a quedar. Y fue bastante incómodo al principio, pero como teníamos ciertos intereses en común, ¿verdad? Veíamos algunas comiquitas en común, sí, obviamente, gente nerd, total. Teníamos chistes de humor negro en común y todas esas cosas que hacemos la gente nerd, conversaciones intelectuales profundas, cosas que hace la gente nerd, ¿verdad? Y tuvimos eso en común y pude encontrar un grupo allí de muchachos, como 3, 4 chamos que eran muy similares en intereses a mí, y logré superar el miedo de no tener con quién sentarme en el cafetín. Y yo pensaba, oye, si yo viera una persona, ¿verdad?, que llega a esta experiencia, hoy día, entendiendo lo incómodo que fue esta situación, veo que una persona llega nueva a un lugar y se sienta solo en una mesa, ¿verdad? Quizás yo fuese la persona que fuese y me sentara con él. ¿Por qué? Porque, oye, me parece chimbo estar en esa situación. Pero la realidad es que eso no suele ser así en nuestra vida cotidiana. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo transitamos temporadas en la vida donde nos sentimos como si nadie se quiere sentar en la mesa con uno. Uno está solo sentado ahí en medio de una situación, en medio de un problema, en medio de una circunstancia, y la gente pasa a tu alrededor y pareciera como si ni siquiera notaran que tú estás pasando por ese problema. Pareciera que ni siquiera notaran que tú estás triste, pareciera que ni siquiera notaran que te cambió el rostro o que cambió tu situación laboral o económica. Pareciera que nadie se diera cuenta de que tú estás pasando por ese problema. Y entonces te ven solo en esa situación y nadie quiere sentarse. Y entonces me traslada a este mismo escenario de estar en la universidad rodeado de muchas personas, pero sin embargo sintiéndome profundamente solo. Y yo creo que muchas veces en la vida
podemos pasar por situaciones así. Llegamos solos a estas etapas, llegamos solos a estas situaciones y no hay nadie para hacernos compañía. No hay nadie que quiera sentarse con nosotros a la mesa. Y en Lucas capítulo 19, verso 1 al 7, comienza la historia de un hombre, o la Biblia relata la historia de un hombre, que también se sentía profundamente solo, pero que tuvo un encuentro con alguien que le dio a notar que no era invisible, que su situación no era invisible, que su situación no había pasado desapercibida. Dice en este pasaje que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había en esa ciudad un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Ahora, ¿por qué un pecador de mala fama? Y usted quizás sin tener el contexto de esta situación no podría entender bien quién es Zaqueo y por qué se sentía tan solo. Zaqueo era un hombre profundamente despreciado por la sociedad, porque en ese momento el pueblo judío había sido, o Jerusalén en este caso, había sido invadida por el Imperio Romano. La nación de Israel entera había caído en manos del Imperio Romano. Y Roma, una de las cosas, uno de los pesos que imponía sobre la población era que recolectaba impuestos que muchas veces eran muy altos. Y para hacerlo, adivinen a quién elegían para recaudar los impuestos. A gente del propio pueblo de Israel. Obviamente nadie se ofrecía para esto, sino que habían algunas personas inescrupulosas dentro del pueblo que decían, mi única forma de progresar en medio de esta situación es aliarme con el enemigo. Entonces Zaqueo era considerado un traidor a la patria. Y no solamente porque recolectaba impuestos de Roma, sino que también él agarraba y le ponía a la gente una carga aún más alta que la que los romanos le exigían. ¿Para qué? Para quedarse un poquito él. Entonces Zaqueo se había hecho rico de mala manera y a costilla del dolor y del sufrimiento y del trabajo del pueblo. Por ende era un hombre profundamente despreciado, era un hombre aislado de la sociedad, era un hombre que no tenía amigos porque obviamente todo el mundo lo excluía, ¿ok? Entonces este es el contexto en el cual este hombre viene corriendo para ver a Jesús. Dice el pasaje que Zaqueo se había hecho rico. Y yo decía, oye, si tú tienes dinero, no creo que te falten amigos. El problema es cómo haces el dinero. Los amigos quizás no sean tan buenos amigos como tú piensas, quizás estén contigo nada más por el dinero, pero Zaqueo tenía dinero, pero no tenía buena reputación. Tenía dinero, pero no tenía nadie con quien disfrutarlo. Entonces el dinero por sí solo no lo había hecho feliz. Y Zaqueo, al ver a Jesús, probablemente había escuchado de Jesús, probablemente había escuchado lo que Jesús podía hacer, sale corriendo a verlo, dice el pasaje. Pero, ¿saben que el pasaje no dice que Zaqueo quería conocer a Jesús? Dice que salió corriendo a verlo. Y como no lo podía ver, se montó en un árbol. Si Zaqueo hubiese querido conocerlo, se hubiese metido en medio de la multitud. Pero Zaqueo realmente solo quería verlo, posiblemente porque le daba miedo que al acercarse a Jesús, Jesús lo iba a rechazar. Porque le daba temor que un maestro reconocido de la época, al ver a un cobrador de impuestos acercarse a él, lo fuese a excluir. Pero me encanta que Jesús sí quería conocerlo a él. Zaqueo solo quería ver a Jesús, pero Jesús lo quería conocer. Zaqueo se sentía profundamente excluido, y en este caso es por su propia culpa. No era por nada que alguien había hecho en su contra, había tomado malas decisiones y eso lo había excluido de tener buenas amistades. Entonces Zaqueo se sube al árbol y lo que me sorprende de este pasaje es que en medio de una multitud Jesús ve a un hombre encima de un árbol e inmediatamente lo identifica, y no solo lo identifica, sino dice que lo llamó por su nombre.
Entonces Jesús vio mucho más que un cobrador de impuestos. Jesús vio mucho más que un hombre que simplemente quería verlo. Jesús sabía que Zaqueo necesitaba conocerlo. Y lo vio a la distancia, identificó a la persona. Quizás Jesús se había cruzado con él en algún momento en el camino. Quizás le habían comentado de él. Cada jurisdicción y cada provincia de Roma tenía su cobrador de impuestos. Entonces quizás ya le habían comentado, mira, aquí hay un hombre que se llama Zaqueo, cuidado, no te juntes con él. Porque la gente piensa que solamente Jesús sobrenaturalmente sabía el nombre de la gente, pero también alguien le pudo haber dicho. Aquí los cobradores de impuestos, el cobrador de impuestos es se llama Zaqueo. Si lo ves, no te le acerques, porque de inmediato tu reputación se va a ver en juego. Y cuando Jesús lo ve a la distancia, en medio de la multitud, le dice, Zaqueo. Imagínese para un maestro religioso de la época, querer tener una relación con un cobrador de impuestos. Era algo mal visto. Jesús estaba arriesgando por completo su reputación por haber reconocido y por haber llamado a Zaqueo. Jesús rompe el protocolo. Jesús desafía la costumbre. Jesús se sienta en la mesa de un hombre pecador, desafiando todas las normas del momento. ¿Sabe? Yo recordaba mi situación en la universidad y yo pensaba, si yo estuviese solo sentado en ese cafetín y me hubiese tocado no tener a nadie con quien compartir y entra Jesús por esa puerta, ¿usted sabe quién sería el primero en sentarse conmigo? Jesús. Jesús sería el primero en sentarse. Me encanta, porque cuando uno viene a la iglesia, muchas veces la religión te pinta a un Jesús que condena, a un Jesús que juzga, a un Jesús que excluye, a un Jesús que aísla, a un Jesús que muchas veces ve a las personas por su peor momento y en su peor momento y lo juzga por eso, en su peor decisión. Pero yo estoy plenamente seguro, por lo que este pasaje me muestra acerca de él y por supuesto muchas otras evidencias en los evangelios, que si yo estuviese sentado en la mesa solo y necesitara compañía, Jesús sería el primero en sentarse conmigo. Nadie estaba dispuesto, nadie, a sentarse a la mesa con Zaqueo. Nadie estaba dispuesto a entablar una conversación con él. Nadie estaba dispuesto a entrar a su casa. Pero Jesús decidió ser el primero en acercarse, ser el primero en sentarse, ser el primero en desafiar el protocolo, ser el primero en romper las reglas religiosas de la época para sentarse con un pecador. Amigo, quizás tú llegaste a este lugar y tú dices, eres de las personas que piensa que si tú entras por la puerta de la iglesia te vas a prender en candela. Dicen, es que yo he hecho tantas cosas, es que yo he tomado tantas malas decisiones, es que yo he dicho tantas cosas, es que yo me he metido con tales personas, es que yo he hecho tales negocios, yo no creo que la iglesia sea un lugar para mí. Y tú piensas que quizás vas a llegar a este lugar y vas a estar ahí sentado y vas a estar sentado solo. Como si es que todo el mundo a tu alrededor fuese mejor que tú, más perfecto que tú, con mucho más méritos que tú, más justo que tú, más merecedor que tú. Si tú eres el único, si tú fueses el único en este lugar y no lo eres, que ha cometido errores, que ha tomado malas decisiones, que ha cometido un pecado, déjame decirte algo, Jesús sería el primero en sentarse a tu lado. Jesús sería el primero en decirte bienvenido a casa. Jesús sería el primero en hacerte sentir parte. Jesús sería el primero en ver más allá de tu peor error. Jesús sería el primero en ver mucho más allá de tu peor decisión. Jesús sería el primero en ver más allá de tu condición actual. Jesús vería mucho más allá de tu vicio. Jesús vería mucho más allá de tu adicción. Jesús vería mucho más allá de las cosas que han sucedido en tu matrimonio, en tu familia. Jesús vería mucho más allá de tus decisiones porque sabe que Jesús no nos ve por lo que somos hoy, Jesús nos ve por lo que Él puede hacer por nosotros. Y por eso Él es siempre el primero en sentarse a la mesa cuando nadie más quiere hacerlo.
Jesús es el primero en acercarse a nuestra situación difícil. Jesús es el primero en extender una conversación cuando tú y yo queremos mantenernos al margen. Cuando tú y yo queremos aislarnos, cuando tú y yo queremos alejarnos, Jesús es el primero en acercarse. Él es el primero en sentarse siempre. Yo creo que muchas veces pasamos por situaciones en la vida donde nos vamos a sentir como si no hay nadie que esté allí para nosotros. Sentimos que estamos transitando esa temporada solos prácticamente. Nadie me entiende, nadie me ve, nadie sabe lo que yo he vivido, nadie me conoce, nadie sabe lo que yo siento y a nadie le importa quizás. Cada quien anda en lo suyo en este país, muchas veces con toda la justificación del mundo. La gente anda en su vida individualmente lidiando con sus propios problemas y muchas veces pasa por desapercibido la persona que está sola sentada en una mesa. Muchas veces el ruido del día a día no nos permite ver las situaciones de las personas que están a nuestro alrededor. Pero me encanta que Jesús vio a Zaqueo por encima de una multitud y logró ver mucho más que un cobrador de impuestos. Logró ver mucho más que un traidor a la patria. Jesús vio quien Zaqueo podría ser y lo llamó por su nombre. ¿Saben? No pasas desapercibido para Dios. No eres invisible para Dios. No eres uno más de la multitud. No eres alguien más sentado en un lugar lleno de otras personas. Dios te conoce y te ama de manera única, profunda y especial. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe lo que está pasando. No estás solo nunca en tu situación difícil, porque cuando tú y yo experimentamos temporadas difíciles en la vida, Jesús siempre es el primero en venir a sentarse con nosotros. ¿Sabes? Zaqueo estaba hundido en su problema, hundido en su error. Y yo puedo imaginarme a esta persona con esta mala reputación, corriendo, saliendo de su caseta de cobro para ver a Jesús, pero sin mucha esperanza en el corazón de que eso iba a causar un cambio, porque su reputación le impedía acercarse, porque sus errores le impedían acercarse. Y entonces Zaqueo, como no lo puede ver, decide subirse a un árbol para verlo, pero de lejos. Y Jesús no lo quería ver de lejos. Jesús quería conocerlo de cerca. ¿Sabes? Así mismo tal cual. Cuando tú y yo pasamos por temporadas donde nos sentimos aislados, excluidos, cuando nos sentimos invisibles para el resto de las personas a nuestro alrededor, quiero que recuerdes que Jesús siempre está atento a tu realidad. Nunca pasa desapercibida. Él siempre quiere ser el primero en acercarse. Aun cuando tú quieras mantenerte lejos, Jesús siempre quiere acercarse a ti. Dice que Jesús lo llama por su nombre. Y yo estoy seguro que todo el mundo conocía cómo se llamaba Zaqueo en ese lugar. Por malas razones. Pero nadie se atrevía a conversar con él. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie vio a Zaqueo. Nadie sabía lo que sentía Zaqueo. Nadie se imaginaba lo que ese hombre estaba pensando. Nadie sabía lo mucho que quería salir de su situación. Solo Jesús. ¿Sabe? A mí esto me llama la atención como iglesia, porque vivimos en una sociedad donde el individualismo es normal. Donde cada uno está remando hacia su lado y tratando de hacer su vida y tratando de avanzar sus metas, sus sueños, sus anhelos. Pero amigo, amiga, estamos rodeados de gente que es tal cual como Zaqueo. Y quizás tú llegaste a este lugar y eres uno como él. Y tú dices, voy a ir a probar para ver si realmente allá me siento parte, si llego a pertenecer. Y yo no te puedo garantizar que va a haber personas en este lugar que se van a sentar contigo a la mesa en medio de tu situación difícil, pero lo que sí te puedo decir es que no estás solo, porque Jesús siempre va a ser el primero en sentarse. Y si tú llegaste a este lugar buscando compañía, y si tú llegaste a este lugar buscando respuestas, y si tú llegaste a este lugar buscando un amigo, y si tú llegaste a este lugar buscando llenar un vacío, amigo, en Jesús vas a encontrar eso y más.
Jesús conoce los más profundos sentimientos y pensamientos que albergan nuestro corazón, a diferencia de los demás. Las personas solo ven la apariencia, pero Dios es el único que puede mirar el corazón. Y Jesús vio a Zaqueo, pero vio mucho más. Jesús vio al cobrador de impuestos, pero también vio a un hombre arrepentido que estaba buscando cómo redimirse de su error. Y no sé si hay alguien en este lugar que llegó el día de hoy que está pensando cómo puedo hacer las cosas de manera diferente. ¿Cómo puedo comenzar de nuevo? Estoy hundido en mis malas decisiones, hundido en mis deudas, hundido en un matrimonio que está en problemas y no sé cómo salir. Quiero animarte a que si Jesús hace una invitación el día de hoy a acercarse, seas como Zaqueo, bajes del árbol y salgas corriendo. Porque Él quiere ser el primero en acercarse, Él quiere ser el primero en sentarse a tu mesa y todo puede cambiar si permites que Jesús se siente contigo. Jesús vio lo que nadie pudo ver. Vio a un hombre con deseo de volver el pasado atrás y hacer las cosas diferentes. Y cuando nadie quiso acercarse a Zaqueo, Jesús estuvo dispuesto. Cuando nadie quiso ir a su casa, Jesús estuvo dispuesto. Cuando nadie quiso sentarse con él a la mesa, Jesús estuvo dispuesto. Quizás Zaqueo no tenía la intención de conocerlo, pero Jesús tenía toda la intención de sentarse con él a la mesa. Y quizás tú vienes hoy y dices, yo no sé qué esperar de esta mañana. No sé qué esperar de esta visita a esta iglesia. Y yo simplemente te animo que si Jesús está tocando la puerta de tu vida, le abras tu corazón y permitas que Él pueda sentarse a la mesa, porque así como cambió la vida de Zaqueo por completo, Él puede cambiar la tuya también. Amigo, amiga, Jesús se acerca cuando nadie más quiere acercarse. Jesús se sienta a la mesa cuando nadie más quiere sentarse. Y Él lo hace por esto, para hacer lo que nadie más puede hacer por nosotros. ¿Saben? Muchas veces le abrimos la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida a muchas personas. Muchas veces le abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, a muchas cosas. Vicios, adicciones, hábitos que tomamos de otras personas, relaciones tóxicas, amigos que no nos hacen bien. Le abrimos la puerta de nuestra mente a las noticias. Y nada de esas cosas pueden sacarnos del lugar en el que estamos hoy. A veces nos hunden más. A veces nos mantienen allí. A veces nos estancan en ese lugar. A veces nos llevan a un lugar aún peor. Pero Jesús se acerca a nuestra vida. Se sienta a nuestra mesa para hacer lo que nadie puede hacer por nosotros. Para darnos redención. Para darnos salvación. Para darnos una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes, para cambiarlo todo, para cambiar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra perspectiva. Jesús se acerca con un propósito, Jesús se sienta con un propósito. Él ve mucho más allá de lo que somos, Él ve lo que podemos ser con Él. Por eso vale la pena decirle sí a su invitación. Si ella está solo, sentado en la mesa, rodeado de personas, pero profundamente solitario, Jesús quiere sentarse contigo. Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere entrar a tu familia. Jesús quiere entrar a tu corazón. Jesús quiere entrar a tu negocio, romper las cadenas, redimirte de los errores del pasado y darte una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes con su ayuda. Todavía hay esperanza, amigo, si estás en este lugar. Todavía hay esperanza, si hay aire para respirar, de comenzar de nuevo y hacerlo todo diferente. ¿Sabes? Jesús no etiquetó a Zaqueo, no lo excluyó, no lo juzgó, no trató de cambiarlo. Simplemente se acercó cuando nadie quería hacerlo. Vio lo que nadie podía ver. Lo amó cuando nadie lo quería amar. Jesús creyó en Zaqueo cuando nadie se atrevía a creer en él. Se sentó a su mesa cuando nadie estuvo dispuesto a hacerlo. Y sabe, yo hace muchos años, en el año 2020, mi esposa y yo teníamos casi 2 años de haber comenzado una nueva iglesia. En aquel momento era una experiencia totalmente nueva, totalmente inspirada por Dios.
Y teníamos 2 años caminando en esa dirección. Estábamos por celebrar el 2º aniversario y viene y llega la pandemia. Una iglesia que estaba comenzando. Recién estábamos comenzando un equipo de trabajo. No teníamos muchas personas para hacer lo que hacemos el día de hoy. Usted ve todo esto y todas estas personas que están aquí. Yo no me gané a casi ninguno. Casi todas vinieron de mi pastor y decidieron seguir esta visión. Pero en ese momento habíamos pasado 2 años trabajando duro para levantar esa iglesia. Llega la pandemia. Y con eso vienen un montón de retos de una iglesia nueva que no sabíamos cómo abordar. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo vamos a pagar el local? ¿Quién va a asumir toda esta responsabilidad? Éramos mi esposa y yo, 3 locos más y el mundo. Y yo recuerdo que yo dije, no voy a hacer nada hasta no empezar a orar un tiempo para que Dios me dé dirección y me dé los siguientes pasos a seguir. Y Dios no respondía nada. Yo le digo, no ha habido un momento en mi vida donde Dios haya guardado más silencio que en ese momento cuando se supone que yo más lo necesitaba. Ahí entré al cafetín y no era que había gente, no había nadie. Y yo decía, Señor, ¿cómo vamos a lidiar con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué debo hacer? Silencio total. Creo que ha sido uno de los momentos más oscuros de mi vida. Y recuerdo un día estar orando allí y decirle, Señor, no tengo nada que decir. No tengo nada que pedir, ya lo dije todo. Ya lo que tenía que pedirte, ya lo pedí. Lo único que me provoca es llorar. Así que mi oración esta noche va a ser mi llanto. Y espero que tú respondas a eso. Porque hablar ya me cansé. Y recuerdo que esa fue mi oración. Llorar. Creo que duré como media hora llorando ahí. Y el nivel de paz que yo sentí en ese momento no se compara a ningún otro momento de oración que yo he tenido con Él. ¿Y sabes por qué? Porque en ese momento yo sabía que no había nadie más que podría responderme sino Él. Las mesas estaban totalmente vacías, querido amigo. No había apoyo de nadie ni de nada. Pero Jesús estaba conmigo. Y yo sentí en ese momento como Él era el único que yo necesitaba realmente. Como Él era el único que importaba que estuviese sentado en mi mesa. Y de allí en adelante yo le dije, si tú estás conmigo, yo sé que todo va a salir bien. Si tú estás en mi mesa, yo sé que tú tienes un camino, sé que tienes un plan, sé que tienes un propósito. Me voy a levantar de este lugar y voy a confiar que el más importante que necesito que esté sentado conmigo en esta temporada eres tú. Y eres más que suficiente. ¿Sabes? Mi esposa sin duda me apoyaba en esa época, pero nadie sabe la carga que es llevar una responsabilidad de liderar una organización. Eso es algo muy solitario. Se lo comparto de todo corazón. Te toca tomar decisiones constantemente sabiendo que estás a esto de cometer un error. Tener un mal criterio, tener un mal momento posiblemente puede tener mucho impacto en el resultado de muchas cosas. Y yo necesitaba una palabra de aliento de parte de Dios para seguir adelante. Y en ese momento me di cuenta que van a haber temporadas en mi vida donde me voy a sentir profundamente solo, pero Jesús nunca deja de estar conmigo. Aun cuando nadie quiera sentarse en mi temporada actual, aun cuando nadie quiera acercarse, aun cuando nadie quiera verme, aun cuando nadie entienda, aun cuando nadie sepa, aun cuando nadie me apoye, Jesús es el primero en sentarse contigo en tu temporada actual. No importa lo difícil que se vea, no importa lo compleja que parezca la salida. Si Jesús está sentado contigo allí, puedes tener la certeza de que Él tiene un plan, Él tiene un propósito y Él te va a ayudar a salir adelante. Con su ayuda vas a ver un futuro mejor.
Tu mesa, amigo, amiga, nunca está vacía. Por mucho que muchas veces transitemos temporadas en nuestra vida donde nos sintamos profundamente solos, nuestra mesa nunca está vacía. Jesús siempre está sentado allí, dándote la palmada en la espalda que necesitas, dándote el aliento que necesitas, dándote la fuerza que necesitas, dándote la respuesta que necesitas, o simplemente escuchándote llorar en el medio de la noche. Jesús está sentado contigo y siempre va a estarlo. Y esto es lo que yo puedo prometerte. Si hoy llegaste a este lugar y estás transitando una temporada de tu vida donde te sientes profundamente solo, nunca más vas a volver a estar solo si permites que Jesús se siente a la mesa contigo. Te puede dejar tu padre y tu madre, dice la Biblia, pero así con todo y eso, Jesús te va a rescatar. Dios te va a levantar. Él va a estar contigo, Él va a llorar contigo, Él va a reír contigo, Él va a celebrar contigo, Él va a caminar contigo. Si permites que Jesús se siente en tu mesa, nunca más volverás a estar solo por el resto de tus días. Zaqueo bajó de ese árbol, aceptó la invitación y el texto dice, lleno de esperanza y alegría. Zaqueo sabía en ese momento que su vida estaba por cambiar, porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, lo vio en su miseria, en su problema, en su rechazo, en su exclusión, y lo llamó por su nombre. Y le dijo, Zaqueo, hoy tengo que entrar a comer en tu casa. Se sentó a su mesa. Y realmente yo no vengo a predicarte aquí que tienes que ser perfecto para llegar a Jesús. No, Jesús llega a tu vida cuando eres imperfecto. La gente cree que venir a la iglesia significa dejar todo su pecado allá afuera y venir acá a santificarse. No, amigo. Tú llegas con todo y pecado y Jesús es el que hace el trabajo. Él es el que entra a tu casa. No eres tú el que se autoinvita. Jesús se acerca, Jesús te habla, Jesús te llama y Él mismo se invita para entrar y sentarse a tu mesa. Llegues como llegues, seas como seas, pase lo que haya pasado, decisiones que hayas tomado o problemas en los que te hayas metido, Jesús sigue teniendo la intención de ser el primero en sentarse siempre. Y Jesús entró a su casa y Jesús se sentó a su mesa. Y Jesús comió con Zaqueo. Y Jesús transformó su vida. Miren lo que dice Lucas 19, verso 8 al 10. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor. Y esto es estando ya en su casa. Mientras todo el mundo murmuraba allá afuera, ¿qué hace él con él? Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le voy a devolver 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues que el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar a los que, vino a buscar y salvar a los que están. Amigo, no sé qué concepto tienes tú de la iglesia, pero déjame decirte que todos los que estamos aquí o estamos perdidos hoy o estuvimos perdidos en algún momento. Pero un día Jesús llamó a nuestro corazón por nuestro nombre. Nos conoció, nos amó, entró a nuestra casa, comió con nosotros y cambió nuestras vidas. No somos nosotros los que hacemos algo por Él, es Él el que hace algo por nosotros. No somos nosotros los que lo amamos a Él, Él nos amó primero. No somos nosotros los que buscan a Jesús, Jesús nos busca donde estamos, cómo somos. Como sea que estemos en la situación que estemos, en la temporada que estemos, Jesús quiere ser siempre el primero en acercarse, el primero en sentarse. Así que si no te sientes digno de estar sentado en esa silla el día de hoy, querido amigo, únete al club. Porque aquí todos los que estamos, un día estuvimos perdidos, pero hemos sido encontrados. Hemos sido amados, hemos sido elegidos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Nadie dijo amén. Como que falta gente aquí por conocer a Jesús.
Este encuentro con Zaqueo transformó por completo la vida de este hombre, que tenía un pasado tan difícil y solo un momento, solo un encuentro fue la chispa necesaria para que comenzara un cambio completo y radical en su vida. La mitad de su dinero se lo dio a los pobres y le dijo a los que les debía: 4 veces les voy a morir. ¿Cuánto cree que le quedó a Zaqueo? Yo no creo que mucho, porque seguro bastante habías estafado. Pero Zaqueo sabía que su vida ya no giraba en torno a eso. Zaqueo sabía que su vida nunca más iba a ser la vida de un cobrador de impuestos. Zaqueo sabía que su etiqueta de traidor a la patria había sido quitada por el nombre de Jesús, porque él había entrado a su casa, él había comido en su mesa y él había cambiado su vida. Y ahora yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos Zaqueos hay cerca de nosotros? ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que quizás te ven en tu día a día, que quizás te ven en tu trabajo o te ven en alguna faceta de tu vida y se preguntan: ¿cómo él hace para sentir esa paz? ¿Cómo él hace para sentir ese descanso? ¿Cómo él hace para estar alegre en medio de toda esta situación? ¿Cómo su matrimonio funciona? ¿Cómo hace para tener una bonita familia? ¿Qué tanto es eso que hace en la iglesia? ¿Para qué va para allá? Uno piensa que las personas no están mirando, pero créeme que el mundo está lleno de Zaqueos que se están montando en un árbol para ver a Jesús. Tienen miedo de acercarse, tienen miedo de abrirse paso porque no saben si los demás se van a sentar en su mesa. No saben si va a haber alguien que va a estar dispuesto a acompañarlos en medio de su prueba, en medio de su dificultad. Y tú y yo, amigo, amiga, si hemos conocido la luz de Jesús, estamos llamados a llevar esa luz donde sea que sea necesaria. Que esta semana podamos mantener nuestros ojos abiertos para poder identificar y observar a todas esas personas que están a nuestro alrededor que se parecen a este hombre, que necesitan una palabra, que necesitan a alguien que se acerque, que necesitan a alguien que se siente. Porque así como Jesús cambió la vida de este hombre, el Espíritu Santo puede usarte a ti como un instrumento para cambiar la vida de muchos. Y lo único que se necesita es que tú seas el primero en sentarte. Es que tú seas el primero en acercarte. Quizás tengas que salir de tu agenda ocupada por un momento. Quizás tengas que salir de tu agenda apretada de la semana. Quizás tengas que desviarte un poquito del camino. Pero tengo fe de que Dios nos va a usar como un instrumento suyo para poder encontrar a todo aquel que está buscando y que no encuentra, a todo aquel que está pidiendo y que no encuentra respuestas, y que tú y yo, así como Jesús un día nos encontró perdidos, podamos encontrar a los que todavía necesitan encontrar un camino. La palabra griega que se usa en este pasaje para mirar, cuando Jesús mira a Zaqueo en el árbol, es una palabra rara que es anablepo, y es utilizada en este contexto cuando Jesús le abría los ojos a los ciegos. O sea que cuando Jesús mira a Zaqueo, mira su ceguera. Cuando Jesús mira a Zaqueo, sucede un milagro, y por eso ese hombre baja de ese árbol lleno de esperanza y alegría, porque en el momento en el que Jesús lo vio, cambió su vida. En el momento en el que Jesús lo identificó en medio de la multitud y entendió lo que él estaba viviendo, su vida fue transformada. Amigo, muchas veces solo toma una conversación. Muchas veces solo toma un mensaje de texto. Muchas veces solo toma una visita. Muchas veces solo toma una invitación a la iglesia para que tú seas el instrumento que Jesús va a usar para cambiar la vida de otra persona. Nunca subestimes el poder de un instante, de un encuentro, de un momento, porque si eso viene cargado del Espíritu Santo, puede transformar el resto de la vida de una persona. Un mensaje, una visita, una invitación. Y yo quiero animarte, iglesia. Tenemos metas para este cierre de año, ambiciosas profundamente, que demandan de nuestra parte que seamos Jesús con Zaqueo. Que podamos mirar a las personas a nuestro alrededor y decir: sé que Él lo necesita. Sé que Él demanda esta conversación. Sé que Él demanda esta visita. Sé que Él demanda este mensaje. Sé que Él demanda este momento.
Y tengo fe que vamos a ver testimonios poderosos de la gracia y el poder de Dios manifestarse en la vida de cada persona con la que tú y yo invirtamos, así sea, un momento. Una mirada de Jesús. Una mirada de Jesús tuvo el poder de cambiarle la vida a Zaqueo. Y yo sé, mi amigo, que si tú y yo abrimos nuestros ojos a las personas que están a nuestro alrededor, esa mirada puede cambiarlo todo. Ese momento de ver lo que nadie ve, ese momento de acercarse cuando nadie se acercó, ese momento de escuchar cuando nadie escuchó, ese momento de llorar cuando nadie estuvo dispuesto a llorar con él. Ese momento puede cambiarlo todo. Así que más que simplemente ser un espectador de lo que Dios va a hacer en este último trimestre del año en nuestra iglesia, quiero animarte a que este próximo domingo +1 tú puedas llenar este lugar de personas como Zaqueo, que han visto por mucho tiempo desde lejos, pero que quieren acercarse con todo su corazón. Vamos a traerlos a este lugar, vamos a llenar esta casa. Tenemos 2 reuniones que sé que vamos a ver repletas de personas sedientas por el amor de Dios, y vamos a ver a Jesús moverse en sus vidas, así como se movió por Zaqueo en este pasaje. Amigo, Jesús ha abierto nuestros ojos para que nosotros podamos abrir los ojos de otros también. Y un día Él te vio en tu situación, y un día Él te vio en tu problema, Él te vio en tu prueba, y sé que eso lo cambió todo. Y si hoy estás en este lugar y sientes que nadie te ha visto, que nadie te ha escuchado, que nadie te conoce, que nadie sabe lo que estás viviendo, déjame recordarte que Jesús está sentado contigo a la mesa, y Él siempre va a ser el primero en sentarse. Así que puedes transitar esta temporada con la plena confianza de que el Hijo de Dios va contigo, tiene un plan, tiene un propósito, y Él va a permitir que esta temporada sirva para algo bueno en tu vida, en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido, y por qué no, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.